En estos momentos a proceder a proyectar la presentación. Un ratito, por favor. Hola, buenas noches con todos. ¿Se puede apreciar mi pantalla, por favor? ¿Me pueden confirmar mediante el chat? Sí, sí, ingeniero, sí se visualiza. Ok, gracias, muy amable de su parte. Listo. Bueno, estimados participantes, estimados colegas, estimados estudiantes, les doy la bienvenida a este curso de gestión del mantenimiento y confiabilidad en sistemas de gas y petróleo. Es un honor para mí compartir este espacio con ustedes. Valoro mucho sus aportes y sus experiencias y agradezco mucho sus comentarios y preguntas. Bueno, voy a pasar a un poco a esgrimir el tema del diploma. Hoy día nos toca la primera sesión, Fundamento del sector en gas y petróleo y sistemas críticos. Un poco de la agenda es presentación, bueno, de mi persona, presentación del curso y esquema del curso. Bueno, aquí, básicamente, quien le habla, bueno, soy el ingeniero Luis Enrique Carrasco Vega, ya me presentó Denise. Mi experiencia en el sector energía va más allá de 20 años, he elaborado pues en empresas de distribución, transmisión de energía y empresas del rubro petróleo y gas, ¿no? Básicamente enfocado al tema de las refinerías. Digamos, en este caso estuve elaborando en refinería La Pampilla también un tiempo y también en el tema de la refinería Talara. Mi vasta experiencia sobre el tema también ha radicado mucho en la parte de energía. Actualmente laboro en la empresa del Grupo Distriluz, para las empresas de distribución de energía en el área de la gerencia corporativa técnica. Ahí básicamente estoy enfocado al tema de indicadores, tema de informes, tema de gestión, tema de operación, mantenimiento y algunos proyectos en el tema energético, valorado por digamos, por la alta gerencia para poder, de alguna manera, encaminar los objetivos que tiene cada organización. Ese es mi LinkedIn, www.linkedin.com/in/Luis Enrique Carrasco Vega, el número, y por ahí pueden coordinar con mi persona. Yo soy muy activo en las redes sociales, sobre todo en esta red que es LinkedIn, que es una red social profesional, del cual yo pongo algunos o redacto algunos temas referentes a la actualidad en cuanto a la parte energética, ¿no? Y que actualmente se lleva no solamente a nivel nacional, sino también internacional, ¿no? Eh, bueno, yo en este momento no quiero quitarles tanto tiempo, quisiera nada más que me pongan brevemente, de repente, ¿no? A qué se dedican y dónde están laborando, ¿no? Básicamente, si están estudiando, están laborando bajo el tema, digamos, del enfoque digamos, de sus respectivas carreras, ¿no? La presentación del curso, la programación el día de hoy toca la sesión 1, el 13 de abril de 2026, está muy enfocado, vamos a abordar el tema de fundamento del sector de gas y petróleo y sistemas críticos. Aquí vamos a hacer una introducción muy breve a la industria del gas y petróleo, upstream, el midstream y el downstream, principales sistemas de instalaciones, estación de bombeo, las plantas de procesamiento, ductos y red de transporte, brevemente, ¿no? Vamos a ver también un poco el tema de poco de, toma la parte del background historial, un poco del tema petróleo y del tema gas, ¿no? Un histórico. Vamos a hablar también un poco sobre los equipos críticos, bombas, compresores, válvulas y tanques, algo breve, y la importancia del mantenimiento y la continuidad operativa,
es muy importante el tema del mantenimiento. Vamos a desglosar mucho el tema sobre el mantenimiento, la continuidad, los riesgos operacionales también en el sistema energéticos, que es muy importante que se tome en cuenta, puesto que los riesgos hay que identificarlos, ¿no? Dentro de, digamos, dentro de una planta industrial, una refinería, una generadora, una transmisora, una subestación de distribución, de transmisión, y plantas industriales en general. Tenemos que identificar los riesgos, luego realizar pues el tema, digamos, de la parte de evaluación cuantitativa y cualitativa, que es muy importante para poder, si se quiere, realizar los planes de contingencia para estos tipos de riesgos, ¿no? Hacer un tipo de matriz de impacto versus la probabilidad, donde podemos verificar que el riesgo puede ser bajo, medio o alto, y también verificar el tema de la parte cuantitativa, del valor monetario, ¿no? Del tipo de digamos, del riesgo que se tiene en función al coste, y digamos, y los planes de contingencia que radica mucho o enfoca mucho sobre el tema del valor, digamos, en función si es que el riesgo nosotros podemos trasladarlo, o si el riesgo nosotros debemos tomarlo o mitigarlo, o simplemente cederlo. Entonces, todo eso también vamos a verlo como un tema muy enfocado al tema energético, para poder tener conceptos claros, ¿no? Sección 1, fundamento del sector a gas y petróleos y sistemas críticos, ¿no? Aquí la introducción de la industria en el gas y petróleo en upstream, el midstream y el downstream. En el sector petróleo y gas es una industria altamente compleja, ¿no? Aquí básicamente la industria, bueno, es altamente compleja, la operación donde los sistemas son interconectados, equipos críticos y estrictos estándares de seguridad, ¿no? En este caso, la Stream va enfocado mucho en el tema de explorar y tener la producción, explora y produce, identifica reservas potenciales, realiza estudios geológicos y ejecuta la perforación exploratoria, ¿no? En el tema del sector hidrocarburos, mucho en pozos petroleros, en donde las plataformas están en alta mar, ¿no? Y que generalmente nosotros, o bueno, generalmente cada país hace su exploración y su producción, ¿no? De este tema digamos, en este caso del mineral, o en este caso de la reserva. Si vamos enfocados un poco al tema de petróleo, buscamos siempre la perforación y la extracción en alta mar, ¿no? Y para poder ver de alguna otra forma, digamos, el tema del mineral, o en este caso del líquido, que es en este caso petróleo, el gas licuado de petróleo, o el tema del gas, o el tema digamos, de la exploración que se hace al líquido elemento, ¿no? El mastering es transporte y almacenamiento, movimiento y almacenamiento de hidrocarburos desde el campo hasta los centros de procesamiento o consumo, ¿no? Aquí son los oleoductos, los gasoductos, las estaciones de bombeo, los terminales de almacenamiento, ¿no? Aquí básicamente conecta el stream con las refinerías. Esto almacena, gestiona la logística y procesa y transporta, ¿no? Y el downstream es la refinación y la distribución, ya cuando ya el procesamiento, o cuando llega, digamos, en este caso el petróleo, digamos, a las refinerías, hace ya el procesamiento, la refinación y la comercialización de los productos derivados, ¿no? Ahí tenemos pues las refinerías, las plantas de GLP, la red de distribución. Básicamente esto hace digamos, la comercialización ya hacia las plantas, digamos, digamos, a las plantas industriales de petróleo y gas, ¿no? Que básicamente pueden ser las estaciones de servicio, los grifos, ¿no? Digamos, los puntos de acceso para poder, de alguna manera, tener el consumo, digamos, de este elemento, en este caso, o de este hidrocarburo, o de este recurso fósil, ¿no? Como es el petróleo, ¿no? El gas,
o, digamos, el tema de la gasolina, ¿no? Aquí vemos un tema de las proyecciones de oferta global de energía primaria por fuentes, digamos, entre el año 2019 al 45 millones de barriles diarios, equivalente de petróleo. Básicamente el petróleo siempre ha tenido una constante, bueno, proyección de energía, ¿no? En el tiempo, ¿no? Básicamente no se está, digamos, eh, teniendo una tendencia muy alta, sino por el contrario se está manteniendo dentro del, digamos, de los 90.7, 90.5 millones de barriles, ¿no? Digamos, entre el 2035 se espera llegar al 99.3 millones de barriles, ¿no? Y esto es comparado con el, digamos, con el tema del carbón, la hidráulica, el gas natural, la nuclear, biomasa y otras energías renovables. Acuérdense que acá en el Perú, la fuente de energía, digamos, que tenemos como recurso energético aquí en el Perú es el agua, ¿no? El agua porque genera a través de las hidroeléctricas la energía, ¿no? Y como segunda fuente, digamos, energética, tenemos al gas, ¿no? El gas a través de las, digamos, de las plantas térmicas, ¿no? En donde, digamos, generan la energía a través del gas, digamos, el gas natural, ¿no? Y algunos queman petróleo, pero son pocas las térmicas que queman generalmente, y acuérdense que pues el tema de la parte digamos, de la parte del recurso energético, como es digamos, como es el hidrocarburo, como es el petróleo, como es la gasolina, como es el diésel, es un recurso muy costoso, ¿no? Y cuando generan pues las grandes centrales hidroeléctricas o las térmicas, en este caso térmicas, perdón, las grandes centrales térmicas, ¿no? Que producen, digamos, este tema digamos, queman petróleo o diésel, generalmente los costos por facturación en energía empiezan a subir, porque es digamos, el tema energético, como el recurso fósil, es muy caro, ¿no? No es como las energías renovables, ¿no? O la biomasa o nuclear, que básicamente forman, digamos, un recurso energético aquí en el Perú que está bordeando el 9.8%, ¿no? Básicamente estamos en las energías, eh, digamos, hidráulicas en el borde de los 56%, y las energías térmicas, donde básicamente es el gas y el petróleo, estamos en algo de 35%, y casi entre la biomasa y el tema de las energías renovables, como es digamos, como es el gas, perdón, como es el aire y la parte solar, estamos casi bordeando los 10%. Entonces, básicamente así se estructura el tema energético en el Perú, ¿no? Entonces, aquí vemos en la parte como enfoque mundial ya, vemos que el petróleo, bueno, ha tenido siempre una tendencia, ¿no? A subir, pero se va a mantener en los próximos años, se va a mantener esa, digamos, no una tendencia muy alta, sino va a ser medianamente o pequeña, ¿no? Que va a crecer, porque como ustedes ven acá entre el 2030 al 2035, está creciendo, o en el 2025 al 2030, está creciendo prácticamente tres puntos, ¿no? Y acá entre el 2030 al 2035 está creciendo también casi 2 puntos, y así, o sea, la tendencia siempre va a ser a subir, pero con una menor, con poco equivalente de petróleo diario, ¿no? ¿No? En el caso digamos, de la energía carbón, igual también se mantiene una tendencia a la baja. Aquí es una tendencia a la baja, y digamos, la hidráulica es un poco, bueno, se mantiene un poco también un poco la tendencia, y digamos, el gas sí se mantiene un poco a la tendencia, un poco mejor que el petróleo, ¿no? La tendencia es mucho más alta, y el tema de la biomasa o de la nuclear, perdón, también siempre es la energía nuclear como energía limpia,
también tiende a subir la tendencia. La biomasa y otras energías como la renovable van a tender siempre a subir, porque esto sí va a ser una transición energética en el tiempo, ¿no? Y se espera pues hacer la transición justamente estas energías renovables, hacer, hacer la transición con el tema sobre todo de las que causan, digamos, no, un impacto negativo en la sostenibilidad, como es el tema del petróleo y el carbón, ¿no? Porque el tema del petróleo y el carbón es un impacto negativo en el tema sostenible, ¿no? Y lo que se quiere pues es reducir este efecto invernadero, el CO2, para poder entrar a lo que es básicamente las energías renovables, ¿no? Pero en esta tendencia el petróleo sí se va a mantener en los próximos años, probablemente hasta estamos hablando, estamos en 2026, prácticamente en los 24 años siguientes se va a mantener esa tendencia mínima, pero igual van a crecer las otras energías, ¿no? Como las renovables, que es lo que se requiere dar, o como la nuclear, o la biomasa, que es la que se requiere, digamos, esparcirla para mayor sostenibilidad, ¿no? Aquí en los años de reserva del combustible fósil restante en el 2020, digamos, se espera las reservas de 2020 hasta, digamos, hasta los 120 años, estamos sacando una proyección, digamos, estos combustibles fósiles, el carbón está a 139 años, todavía hay reservas, ¿no? Para poder explotar, para poder realizar la downstream, ¿no? Y poder encontrar todavía carbón, digamos, petróleo todavía 54 años, ¿no? Y el gas casi 49 años. Entonces, la relación de reservas de producto, que mide la cantidad de años de producción restante en función de las reservas conocidas y niveles actuales de la producción anual, estos valores pueden cambiar, ¿no? Con el tiempo, según el descubrimiento, según las nuevas reservas que se dan y los cambios de producción anual, ¿no? Porque se dan, digamos, de alguna manera, eh, el descubrimiento y empieza pues a explotarse, ¿no? El recurso en este caso, y se va tratando de alguna manera reducir, ¿no? Este tema de la reserva en el tiempo. Aquí vemos la alta concentración geográfica de recursos, por ejemplo, el carbón toma la delantera, Estados Unidos, está Rusia, Austria, que son básicamente los países más fuertes en el tema de carbón, el petróleo. Estamos hablando casi de Venezuela, que está llevando, digamos, el pionero en el tema digamos, en el tema de concentración de este recurso, ¿no? De este recurso fósil. Luego sigue Arabia Saudita y por ahí está Estados Unidos y Canadá. Entonces, el gas natural, estamos hablando de Rusia. Imagínense, Rusia es un país europeo en donde si de alguna otra forma tiene un problema con el gas natural, o deja de alguna manera de, de alguna u otra manera de exportar el gas natural, varios países, digamos, de la región, de Europa, muchos se van a complicar en su sistema, ¿no? Porque ellos generalmente, los países europeos, utilizan básicamente el gas natural, para poder tener estos equipos activos, en este caso, digamos, la refrigeración, las calefacciones, que acuérdense que el equipo, el consumo de energía a nivel mundial lo realizan los edificios, a nivel mundial. Nosotros, el mayor consumo de energía a nivel mundial está en los edificios, y ahí están seguidos directamente los equipos de calefacción, los equipos de refrigeración, ¿no? Que generalmente se encuentran ahora, bueno, en Europa, generalmente utilizan estos equipos internamente en las casas, ¿no? Entonces, imagínense Rusia si no tiene el gas natural, o no quiere dar el gas natural, como lo que ocurrió hace 2 años. Imagínense qué catástrofe energética se produce ahí, digamos, en los países limítrofes, o en los países donde ellos exportan el gas. Entonces se complica la situación, ¿no? Entonces, eh, es es un factor muy, digamos, muy, muy riesgoso y muy relevante en el tema
de los grandes potencias que producen, digamos, este recurso energético, ¿no? Y que deberíamos de alguna u otra forma estar atentos, porque esto de alguna manera repercute a nivel mundial y repercute para todo, ¿no? En general, ¿no? Digamos, en el coste de vida, ¿no? Sobre todo. Y estos son, pues, digamos, las grandes potencias que generalmente utilizan este recurso energético, ¿no? Aquí, por ejemplo, las proyecciones de transición energética global del 1850 al 2150. Aquí vemos, por ejemplo, el incremento de la temperatura global. Siempre desde el año 1850 hasta la actualidad, el incremento digamos, de la temperatura siempre va a ir en tendencia positiva hacia arriba, siempre va a incrementar, ¿no? Y este tema digamos, el gas natural e hidrógeno, que es digamos, un recurso energético limpio, porque es hidrógeno, el hidrógeno verde, digamos, el gas natural, que es el recurso energético limpio, los gases renovables, son los que van a hacer la transición, ¿no? Son los que van a tomar la parte eh, relevante, si se quiere, en el mundo, ¿no? Y van a tender siempre a subir. En el caso, digamos, de los combustibles fósiles sólidos, eh, van a siempre atender a un poco a la baja, ¿no? Digamos, igual que los combustibles fósiles líquidos, un poco que tienen una tendencia y luego van a empezar a tener una pendiente negativa, ¿no? Porque si se quiere va a ser la transición con estas energías limpias, es lo que se quiere dar en el mundo, ¿no? Imagínense ya en el año 2100, ¿no? 2150, debe estar de repente, no sabemos si ya no habrá de repente reservas tampoco, ¿no? ¿No? Y entonces, acuérdense que las energías que son renovables, como la solar y el viento, nunca se acaban. Es difícil, ¿no? El agua, porque son energías renovables, limpias y propia de la naturaleza. Entonces, esto no se va a acabar y va a tener una tendencia siempre positiva, va a ser siempre la tendencia en el futuro a hacer la transición sobre las energías fósiles, ¿no? Y definitivamente, y estas energías fósiles que son las que de alguna u otra forma tienen un problema de sostenibilidad, ¿no? Con el medio ambiente. La proyección de la oferta en crudo del 2032, esto, digamos, la oferta según las actividades, esto es en el Perú ya, el histórico, siempre también tienden a tener una tendencia. Los productores de Petroperú y el Ministerio de Energía y Minas del 2000 al 2025 se considera la continuidad de las operaciones de los lotes cuyos contratos terminan y son reasignados a nuevos operadores, ¿no? Los precios altos de crudo a $95, digamos, el barril, ¿no? Se considera que en el mediano plazo de los problemas sociales y la reactivación de Petroperú serán resueltos que permitirán la producción de los lotes hasta el 2027, que están prácticamente parados, son lotes 39, 192, 64 y 8, ¿no? Los altos precios en el mercado internacional y la puesta en marcha de la refinería Talara impulsarán la oferta del crudo en local, ¿no? Ese es como parte digamos, de la infraestructura también en el Perú, que es del petróleo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, quiénes son las refinerías más que en cuanto a las refinerías que se tienen en el Perú, ¿no? La refinería, por ejemplo, Iquitos, la capacidad instalada 200 barriles por día, ¿no? 212.000 barriles por día, o sea, el oleoducto norperuano, la capacidad de transporte de 200 millones de barriles por día, y así va, ¿no? Y la estación 1 de San José Samuel, la estación Andoas, la estación 5, la refinería Talara, capacidad de 65.000 barriles por día, ¿no? Entonces, la nueva refinería va a producir la capacidad de 95.000 barriles por día. Entonces, y acá están los arranques proyectados, ¿no? Entonces, la refinería La Pampilla, 117.000 barriles por día. Entonces, esas son las capacidades que tienen la infraestructura en el Perú, ¿no? En cuanto a las refinerías.
y las plantas de abastecimiento de combustible son 29 plantas y las plantas de abastecimiento en aeropuertos son 11 plantas, ¿no? Entonces, esto es como una fuente de lo que se tiene como la industria del petróleo en el Perú, ¿no? Y esto es la infraestructura que nosotros, si estamos dentro del, digamos, vamos a estar dentro de de un sector energético como es el hidrocarburos, tenemos que saber las infraestructuras que existen dentro de, digamos, del Perú para poder tener, digamos, cuál es la capacidad que tienen en cada barril que tiene dentro del, digamos, de producción, ¿no? Y la proyección oferta de líquido del gas natural en 2032, este es de los líquidos en el Perú, oferta según las actividades informadas por los productores a Petroperú, Ministerio de Energía y Minas para el 2020 al 2025, ¿no? Se consideran la continuidad de operaciones en los lotes cuyos contratos terminan y son reasignados a nuevos operadores. Se consideran desarrollados en SIGAS para el 2027 y es importante la participación en SIGAS que aumentará la producción de líquidos a lo largo plazo, ¿no? Entonces, esto es la totalidad, siempre tienen la tendencia, ¿no? Y aquí tenemos la industria de gas y petróleo, los principales sistemas e instalaciones, las estaciones de bombeo, instalaciones que impulsan fluidos a través de ductos, los ejemplos, estaciones de bombeo en un oleoducto para mantener la presión y flujo, las plantas de procesamiento que separan y tratan y acondicionan los hidrocarburos, ejemplos, pues plantas de gas que eliminan las impurezas y separan de los líquidos, los ductos y redes de transportes, que son infraestructura para el traslado continuo del petróleo y gas. Estos son los gasoductos, los oleoductos, los poliductos, ¿no? Aquí tenemos la industria del gas y petróleo, equipos críticos, que básicamente se enfocan en lo que son las bombas, los transportes de líquidos, en la alta criticidad de la estación de bombeo, las compresoras como transporte de gas, que mantienen presión en gasoductos, las válvulas, control y aislamiento del flujo, la seguridad operacional, los tanques que son almacenamiento de hidrocarburos que requieren mayor o control de integridad, ¿no? La importancia en el mantenimiento, en la continuidad operativa, ¿no? El mantenimiento de oil and gas, de todo este tema de la infraestructura, digamos, de las refinerías, es fundamental porque aquí hay que evitar fallas catastróficas. Recuerden que la normativa peruana y la normativa internacional siempre está enfocado al tema, digamos, de la parte de los equipos anti-explosion, ¿no? Y estos evitan mucho, reducen sobre todo estas fallas catastróficas, ¿no? Es importante colocar equipamiento anti-explosion, sobre todo en el, digamos, en el equipamiento, en el mantenimiento que se realiza en todo el tema del oil and gas, para poder de alguna manera evitar estas fallas catastróficas que se puedan dar, ¿no? Reducir las pérdidas económicas, garantizar siempre la seguridad, cumplir con las regulaciones, ¿no? Y en el enfoque moderno, el mantenimiento basado en condición, que es inspección basada en riesgos, y el predictivo como monitoreo de línea, ¿no? Es muy importante el mantenimiento de la continuidad operativa, ¿no? El mantenimiento 4.0 que integra tecnología, datos, la gestión estratégica, transformando el mantenimiento de los centros de costos de un generador valor y la confiabilidad operativa, ¿no? La gestión del mantenimiento básicamente se refiere a la planificación, a la organización, digamos, a la supervisión, a la ejecución de las actividades, las estrategias destinadas al mantener los activos, el equipamiento, los sistemas de una organización en óptimas condiciones. Ese es un tema de la importancia del mantenimiento, cómo tenemos que tener una continuidad operativa. Siempre en un gestor de mantenimiento tiene que tener el tema del círculo virtuoso, ¿no? Tiene que tener una continuidad operativa y desde la planificación, porque tiene que planificar el mantenimiento. ¿Y qué mantenimiento planifica? El mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo, ahora el reactivo y el planeamiento correctivo, ¿no? Todo esto tiene que tenerlo bien planificado, tiene que estar bien organizado, tiene que haber una supervisión y control en campo sobre las actividades que se están realizando, sobre las ejecuciones, las estrategias que están destinadas a mantener estos activos, ¿no? Acuérdense que el ciclo de vida del activo también está muy relacionado con el tema del mantenimiento, el tema de la confiabilidad,
porque nosotros tenemos que verificar, digamos, la vida útil del activo, ¿no? Porque a veces el activo, uno cambia un activo, ¿por qué? Lo cambia por dos cosas fundamentales. Uno, porque ha cumplido su tiempo de vida útil, o lo cambia por innovación, ¿no? Y a veces nosotros, si no innovamos dentro de la parte de la gestión, digamos, de los activos, ¿no? A veces vamos a tener un problema que no vamos a seguir un tema de tecnología, ¿no? Y la tecnología ahora está inmersa mucho, que ha dado valor en estos tiempos. Y nosotros tenemos que justo tener una mantenibilidad conjuntamente con la innovación del equipo para poder garantizar la confiabilidad y la seguridad y sobre todo la continuidad del equipo y del servicio en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos pues esta gestión del mantenimiento que es muy importante. La secuencia de la gestión del mantenimiento. Primero se planifica, como le indicaba. Es muy importante tener el tema del mantenimiento como continuidad operativa. ¿Cómo podemos tener una continuidad operativa de un mantenimiento si no planificamos? No planificamos los mantenimientos. Tenemos que tener el mantenimiento planificado digamos, en 3 meses, 6 meses, eh, un año, y tenemos que llevar controles de ello, una programación de ese mantenimiento. Luego, posteriormente, se podrá realizar la ejecución, y estos controles a través de la planificación y planificación y la programación de los mantenimientos preventivos, predictivos, correctivos, se tiene que realizar la ejecución, ¿no? Si yo hago un mantenimiento predictivo, digamos, me voy a una a una planta industrial, ¿no? Digamos, de líquidos, de petróleo. Y ahí tengo que evaluar los dispensadores, ¿no? Y tengo que evaluar, digamos, los cables que van hacia los dispensadores. eh, Tengo que medir la continuidad de estos cables que alimentan a los dispensadores. Y tengo que hacer también cambios digamos, de sellos antiexplosivos o de mangueras antiexplosion que van hacia los dispensadores. Yo tengo que realizar mi planificación, mi programación de estos mantenimientos. Cuando yo voy a tener que cambiar este equipamiento, tengo que evaluar el predictivo a través de las mediciones, y si yo veo que no tiene continuidad el cable, que es un cable, digamos, es un cable que va a alimentar el dispensador, ¿no? Y que tiene que ser también cable libre de halógeno, y que estos cables de alguna manera no cumplen con la continuidad, o no cumplen con digamos, con la normatividad, ¿no?, adecuada. Entonces yo tengo que realizar de alguna manera el correctivo digamos, del cable, porque nosotros dentro de la inspección que realizamos, ¿no?, aparte del mantenimiento centrado en confiabilidad o el mantenimiento productivo total que se realiza como inspección, yo tengo que realizar el predictivo, y a la vez que yo realice el predictivo, yo tengo que generar mi corrección, porque en el tiempo, si yo no realizo el tema de mi ejecución, voy a, en cualquier momento, a paralizar digamos, el dispensador, y el dispensador me trae como consecuencia un impacto negativo directamente en el coste, en la producción. Se para mi proceso, se paraliza mi producción, y por ende mis costos, tanto en el mantenimiento, porque puede haber producido un cortocircuito que produzca pues una explosión, ¿no? Y que conlleve pues a que el dispensador deje de funcionar, y que se crea también una inseguridad, ¿no? Tanto ambiental como física, ¿no? Y esto también produce altos costes. Y también cuando hablo físico, no hablo solamente de la parte digamos, del equipo, sino también hablo digamos,
de las personas. Y esto crea pues un tema de inseguridad, un tema de costes muy altos porque no realicé o no ejecuté el mantenimiento en su debida oportunidad. Entonces, cuando yo programo, tengo que ejecutar lo que es. Si yo programé el predictivo y encontré algo, digamos, una observación que a mí me permita, de alguna manera, porque fue por abajo aislamiento o porque fue un problema de alguna manera, de tiempo vida útil, o porque realmente no cumplía con las normas o las normas de calidad o las normas, digamos del Código Nacional de Electricidad, no cumplía con ello, entonces yo tengo que cambiar ese equipamiento porque en cualquier momento va a producir un problema de cortocircuito que pueda desencadenar un tema de calor y esto produzca pues el tema de la explosión, ¿no? Como ha sucedido en varias oportunidades en plantas industriales, en plantas de petróleo y gas, y esto trae como consecuencia un tema negativo, un impacto negativo en los costos, en el tema de mantenimiento, en el OPEX, y también trae como consecuencia física también el tema digamos, de pérdida de vidas. Y esto, si no utilizo el mantenimiento, no lo programo y no ejecuto, entonces definitivamente voy a tener ese tipo de riesgo. El seguimiento y monitoreo, efectivamente, yo tengo que tener un seguimiento y monitoreo de lo que voy a realizar, la optimización, yo tengo que optimizar mis recursos, el recurso del personal, tengo que optimizar los tiempos, tengo que optimizar el tema del recurso, el recurso digamos, del material. Yo tengo que tener bien estructurado lo que voy a hacer como gestión de mi mantenimiento para optimizar mis tiempos, mi recurso, mi personal, el material y ver que todo esté pues acorde con, digamos, con la programación, la gestión de repuestos. Yo tengo que tener los repuestos a la mano porque esto es parte de un riesgo. Si yo no tengo los repuestos, sucede, yo tengo que evaluar, identificar primero cuáles son los equipos que son críticos. Si yo me voy a una planta industrial y veo y evalúo cuáles son los equipos críticos, yo voy y digo, el equipo crítico para mí es el dispensador, porque si yo encuentro una falla en el dispensador, yo no voy a surtir el de combustible, digamos, al cliente. Y luego, posteriormente, evaluaré pues el tema del cable, porque si yo no tengo el cable conectado tanto de telecomunicación como el cable de potencia, definitivamente pueden fallar y dejaré de surtir al cliente. Ese es un equipo crítico, el tablero es un equipo crítico, las luminarias que son antiplocho, donde me va a iluminar para poder yo surtir, son equipos críticos. Entonces, yo no puedo dejar de evaluar esos equipos críticos y por ende yo tengo que tener como un colchón mi repuesto, mi gestión de repuestos de los equipos críticos y sobre todo de los que tienen alta rotación. Yo no voy a gestionar repuestos porque yo en mi historia, de alguna manera, voy a comprar todo lo que yo tengo dentro de la planta. Yo no me voy a llenar como un elefante blanco. Tenemos que evaluar el tema de la gestión de los repuestos porque también la gestión de repuestos es un impacto de costes, y el impacto de costes se evalúa en función a la necesidad que uno tiene, a la programación que yo tengo, a la planificación, a la programación que yo tengo, más un 5% que yo le puedo dar. Y yo tengo que evaluar mi historial, mi background. Yo puedo aplicar el análisis paramétrico para verificar cuál es mi historial sobre el tema digamos, del mantenimiento o de las fallas que se han producido dentro del equipamiento, de la planta industrial, para poder garantizar la continuidad del servicio a través de mi gestión de repuestos y no esperar que de alguna manera falle y yo no tenga a la mano el tema de mi abastecimiento. Y esto es muy estimados alumnos, estimados colegas, esto es un tema muy riesgoso para las plantas industriales. No gestionar los repuestos es un tema de vital importancia, porque después nosotros incurrimos en gastos, un gasto muy alto, ¿no? Y
porque mi producción para directamente, porque de alguna manera no tengo los repuestos a la mano y voy a tener que pagar más al proveedor en el momento para que me lo traiga de repente, no sé, si no lo tiene acá en el Perú, es mucho más delicado. Entonces, todos tenemos que gestionar el tema del repuesto en función a la planificación, en función a mi programación que tengo como mantenimiento. Y aparte, sobre mi background que yo tengo como parte operativa, el historial que yo tengo digamos, como parte digamos, del proceso que yo tuve digamos, en operar o en dar la operación continua, digamos, al servicio, cuáles son los equipamientos que más fallan y cuáles son los que deben garantizar que de alguna manera eh, que estos repuestos también algunos, si por ejemplo un dispensador se malogra, yo tengo que tener, yo tengo que tener un backup de un dispensador, si es que no, al menos uno tengo que tener, porque si no, ¿cómo cambio yo? Yo tengo que evaluar cuáles son los equipos más críticos y que son parte del corazón de una planta industrial, ¿no? Dependiendo, tenemos que ir como un tema muy holístico, para poder saber mucho el planteamiento de saber qué es lo que podemos gestionar dentro de un mantenimiento. La gestión de los costos es muy importante, que les he dicho, que impacte negativamente en el tema de la producción. Si no hacemos, todo es en cadena, estimados alumnos, estimados colegas, todo va a ser en cadena. Si yo no hago mi gestión de repuesto, yo no evalúo mis riesgos, no optimizo mis recursos, no optimizo mis tiempos, no hago seguimiento y control y no hago mis programaciones, pues mi impacto en la gestión de costos cuando hay un problema técnico y cuando hay una inoperatividad del servicio, cuando yo dejo de continuar la operación, voy a tener un impacto negativo en los costes. Y esto es un problema para la gerencia, es un problema para la infraestructura, para la organización. Y la gestión de riesgo está muy adecuado a ello, porque la gestión de riesgo yo voy a tener, como le indicaba, primero tengo que identificar mis riesgos, si son políticos, si son sociales, si son técnicos, si son económicos, si son, digamos, de tecnología de información, si son sociales. Yo tengo que identificar mis riesgos y en base a eso, yo tengo que realizar mi análisis cualitativa porque tiene que haber un impacto sobre el tema de la probabilidad, impacto del riesgo que puede ser medio, bajo, alto, bajo, alto, bajo, medio y alto. Y luego realizar también mi tema de mi gestión cuantitativa en función a los costes, el valor monetario, ¿no? Luego para poder hacer mis planes de contingencia, si esto al final, este riesgo que yo he identificado, porque van a quedar de todos los riesgos que yo identifico, va a quedar de repente los más importantes, los más, y sobre esta gestión de riesgo yo puedo sacar mi gestión de repuestos, yo puedo optimizar, yo puedo hacer mi programación, mi planificación, así, en ese plan. Ese es el proceso, porque yo puedo identificar cuáles son los más importantes, el equipamiento más importante y en función al equipamiento más importante, yo puedo realizar también el tema, si eso, por ejemplo, de repente de repente hay 5 dispensadores, no puedo hacerlo con mi personal, digamos, el mantenimiento de esos 5 dispensadores, pues tendré que contratar, ceder ese riesgo porque en cualquier momento se me malogre, yo no tengo el personal adecuado o no tengo el recurso humano que tenga el expertise, el background. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ceder ese riesgo y lo cedo de una forma que puede ser un proveedor que me haga un overhaul y acabé y minimicé mi riesgo. Porque en un momento que yo llegue en la planta y se me malogre un equipamiento que es de suma importancia para la producción y para los procesos, entonces yo prácticamente lo que estoy haciendo lo cedo a un proveedor para que haga el mantenimiento. Entonces yo tengo que evaluar eso, o cederlo, o de alguna manera simplemente aceptar el riesgo, o acepto yo porque tengo mi personal, tengo el expertise,
tengo la experiencia, tengo el equipamiento, tengo digamos, el overhaul, tengo todo el equipamiento, el material, y entonces yo puedo realizar eso. O simplemente minimizo el riesgo de repente teniendo los repuestos muy ordenados, tener la optimización bien de mis recursos, bien programado, o simplemente de alguna manera minimizo, traslado, o simplemente también puedo trasladar el riesgo, como le he dicho, también a un tema de póliza también, ¿no? Para poder garantizar que esto se minimice, ¿no? La comunicación es muy importante dentro de la gestión de riesgos o dentro de la gestión del mantenimiento para poder que todo este proceso se cumpla, ¿no? Y se llegue a un buen entendimiento de lo que se tenga que realizar como gestión de mantenimiento. El mantenimiento de clase mundial en los últimos años se ha convertido en una de las mejores alternativas económicas que las empresas usan para ser excelentes en su manufactura, ¿no? Aquí los aspectos históricos, aquí siempre el mantenimiento tuvo una gran importancia, pues en la primera generación, reparar cuando se rompe, siempre se rompía algo y se reparaba inmediato, ¿no? Las expectativas han ido creciendo, en la segunda generación, pues del 60 al 80, pues la disponibilidad de la planta, la vida útil del equipo, los costos empezaron a crecer. El tema se dio la mayor relevancia a ello, ¿no? ¿No? Se dio mayor relevancia a la vida útil del equipo, a verificar, digamos, de alguna manera en su fase digamos, de su tiempo, sacar la predicción del equipo, en qué momento iba a fallar, ¿no? Se dio importancia a los costes, a la disponibilidad que tuvo la planta, ¿no? O la que tiene, para tener los procesos continuos, ¿no? Y que tengan una continuidad del servicio. La tercera generación, la disponibilidad y la confiabilidad de la planta. Siempre deben estar disponibles al 100% de la planta. No es como las mineras, como las refinerías, eh, trabajan pues las 24 horas y tienen que tener disponibilidad, hacen sus mantenimientos programados, de repente de 15 días, 2 veces al año, ¿no? He tenido la oportunidad pues estar en plantas refinerías, en plantas mineras, donde se ha hecho pues 15 o 20 días de alguna manera de mantenimiento, ¿no? Pero esos son mantenimientos que de alguna manera son programados, ¿no? Y ahí la disponibilidad pues, digamos, de las plantas, de alguna manera no están, tienen una parada de planta, como lo llaman, ¿no? No, la seguridad es muy importante ahora en la tercera generación, en estos tiempos, y ya se da muy importancia a la seguridad, se aplican las normas internacionales o nacionales para el tema de seguridad, la calidad del producto, el efecto sobre el medio ambiente, la sostenibilidad, la vida de los equipos y el costo-eficacia, ¿no? La historia del mantenimiento, básicamente enfocado desde la, digamos, primera etapa, antes de 1950, la producción orientado al producto, el objetivo a producir, el mantenimiento orientado a corregir, reparar fallas específicas, el 50-60, la producción, pues, orientado siempre, digamos, a producir, al sistema productivo, al mantenimiento, son acciones planeadas, prevenir, predicen y reparan las fallas, y ya posteriormente en el 95 al 2003, como producción era la innovación tecnológica, intratallar ya casi la innovación tecnológica, mejora los índices como objetivo, orientado siempre a estrategias, el mantenimiento, y ya del 2003 hacia arriba, la gestión integral de activos, importante, como se le da mucho realce, anticiparse a las necesidades de los equipos y clientes respecto al mantenimiento, ¿no? Los problemas comunes del mantenimiento siempre es digamos, en este caso, el proactivo reactivo, en el caso de insuficiente proactividad en el mantenimiento, repetición de problemas frecuentes, trabajos erróneos en mantenimiento, las prácticas del mantenimiento estandarizadas no institucionalizadas, ¿no? Los problemas comunes también radican o muy enfocados al mantenimiento preventivo conservador e innecesario,
tenemos también las razones cuestionables para las acciones del mantenimiento preventivo. Hay falta de trazabilidad de los programas de mantenimiento, siempre son problemas muy comunes que se dan. La aceptación ciega de las recomendaciones del fabricante, nunca hacemos caso al fabricante, cuando a veces compramos el equipo, compramos la comprensora, compramos la bomba, compramos, digamos, el tema del equipamiento, el motor, digamos, ¿no? En una planta industrial, ¿no? No seguimos de repente un poco las recomendaciones del fabricante y aceptamos a ciegas el producto o el equipo y echamos a andar como nosotros tengamos de repente empíricamente lo hemos utilizado, cuando realmente uno tiene que seguir también las recomendaciones del fabricante, ¿no? Porque no todos los productos eh, tiene, bueno, no todos los productos funcionan tal conforme funcionan, digamos, diferentes marcas, ¿no? Entonces hay diferentes marcas, diferentes, de alguna manera, características técnicas, también hay diferencias en el tema también digamos, de las tolerancias que se aplican a cada equipos y también de los ajustes que se pueden realizar y sobre todo de los ajustes, ¿no? ¿No? Para poder garantizar que el equipo funcione de acuerdo a lo permitido, de acuerdo a lo fabricado, ¿no? La viabilidad, el mantenimiento preventivo entre unidades iguales o similares, el uso eficaz de tecnologías de mantenimiento predictivo que se dan. Ahora estamos dando mucho el énfasis en el tema de las tecnologías de mantenimiento predictivo a través de la inteligencia artificial. Hay mucho que se da en el tema de la inteligencia artificial, el mantenimiento predictivo, digamos, con este tema del software, que todo debe estar con una interoperabilidad a través de los sensores, ¿no? Y que yo tenga, pues, el mantenimiento preventivo, el predictivo, o las fallas, o el correctivo que yo haya tenido, lo tenga como un historial de datos, y que esto lo voy a tener como un repositorio en donde yo lo voy a llevar hacia una inteligencia artificial, un machine learner, ¿no? En donde este aprendizaje automático a través de las redes neuronales o el Forest Car, ¿no? Uno puede de alguna manera eh, tener estos algoritmos y después de ello, pues, tener un resultado común, digamos, como un tema de una tabla de un dashboard o una probabilidad en donde te indique, pues, el impacto de cuándo se va a realizar el mantenimiento, cuándo se puede realizar según el tema de los niveles, si bajo, medio o alto, ¿no? Entonces, tenemos ese equipamiento ahora en el tiempo o aquí en el presente, en donde ya se utiliza la inteligencia artificial para poder evaluar estos temas de falla o estos programas de mantenimiento predictivo, ¿no? No emplear, en este caso, bueno, el principio de Pareto 80-20, ausencia de compromisos a largo plazo. A veces no empleamos el principio de Pareto, no empleamos a veces los principios, las estrategias, digamos, las herramientas, ¿no? Falta ausencia de compromiso a largo plazo, no hacemos compromiso, no leemos los procedimientos, de repente mucho los procedimientos no los pasamos por altos y eso también nos perjudica, ¿no? En el tema también de la optimización del mantenimiento, no hay motivación, no, ahorros, no hay noción clásica, preservar el equipo, eh, el tema de recompensar las estrategias del mantenimiento, priorizar siempre el recurso al tema del 80-20. En el caso de las buenas prácticas que está enfocando lo que es la calidad, si los equipos no reciben un adecuado mantenimiento, porque el mantenimiento, la importancia del mantenimiento en la continuidad operativa, mucho tiene que ver con la calidad. Si los equipos no reciben el adecuado mantenimiento, no se podrá mantener los estándares de calidad. No hay los registros. Tenemos que tener los registros de calidad, ¿no? Tenemos que realizar las pruebas en fábrica, tenemos que realizar las pruebas en sitio del equipamiento, ¿no? Para poder garantizar el tema de que estos operan en forma continua y de acuerdo a lo fabricado, ¿no? Tenemos que
tener un, digamos, un estándar de calidad, aplicar también las normas de ISO y aplicar las normas tanto de seguridad como en la parte también de la norma directamente que está con la parte energética, ¿no? En este caso, hidrocarburos o en la parte de, digamos, eléctrica, ¿no? Equipos pobremente mantenidos rara vez producen consistentemente buenos productos. No, si no tenemos un mantenimiento adecuado donde tengamos los registros y tengamos el tema del, digamos, las programaciones, la ejecución, el tema de la identificación del riesgo y todo ello, y sobre todo que esto vaya con tecnología, nunca vamos a tener vamos a tener que estos equipos pobremente algún momento fallen, ¿no? El TPM como es mantenimiento productivo total, como una buena práctica, la calidad. Es una organización de clase mundial. El operador del equipo realiza inspecciones y el mantenimiento en menores del equipo, por ejemplo, el mantenimiento autónomo. Nosotros tenemos que utilizar este tema del mantenimiento productivo total, porque es a base de inspección, la inspección del operador. El operador se libera parte del trabajo menos técnico del área del mantenimiento. Ahí va a liberar parte del trabajo, porque a través de la inspección ellos pueden evaluar pues un motor, pueden evaluar un dispensador, pueden evaluar de repente el aislamiento del cable, verificar el tema de las mediciones de un motor, las revoluciones, digamos, realizar inspecciones termográficas, realizar inspecciones o evaluaciones rutinarias, hacer registros, ¿no? De anomalías al equipo, o ver el funcionamiento de la operatividad, si están dentro de los rangos evaluados, ¿no? Dentro de los voltajes, las tensiones, las corrientes, o si de alguna manera está acorde digamos, digamos, con la norma, en funcionamiento de la norma, o si cumple el tema también eh, con el tema de la normatividad de hidrocarburos, donde también están las clases, la clase uno, la clase 2 o la clase 3, porque el equipo de repente está en una zona antiplocho, una zona donde es, digamos, gases, donde hay gases, o donde hay, digamos, la parte líquida, digamos, del combustible, entonces, o del diésel, entonces de repente no cumple y la inspección de buenas prácticas en el tema, digamos, del mantenimiento productivo total, donde el operador o el técnico o digamos el supervisor de turno que está puede evaluar ello. Y tenemos que aplicar estas buenas prácticas de mantenimiento productivo total en cada organización dentro de digamos, de las plantas industriales para poder identificar cuáles son las anomalías o a sacar registro de cómo va la operatividad, para que en un momento nosotros tengamos esa prevención y nos ayuda mucho, mucho nos va a ayudar en el tema operativo, ¿no? La tecnología, el uso de las técnicas de mantenimiento basado en la condición, ¿no? Este tema digamos, del mantenimiento basado en condición, tenemos que aplicarlo siempre en el tema predictivo, el preventivo, el correctivo, usar el software de gestión, el CMMS, el ERP-SAP, siempre estos equipamientos tenemos que llevarlo consigo dentro de una organización, implementarlos para poder llevar una buena práctica de tecnología, ¿no? Tenemos aquí digamos, la gestión de la información, el ERP, que es el Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, que es el SAT, el EAM, que es la gestión de activos empresariales. Tenemos que llevar software, tenemos que llevar herramientas que nos conduzcan a nosotros a llevar una importancia en el mantenimiento continuo de la operación, la gestión del mantenimiento asistido por computadora. Muchos tienen el tema del CMMS dentro de las organizaciones para poder de alguna manera tener la gestión del mantenimiento en todo su ciclo de vida del activo, para poder garantizar, digamos, la continuidad de los procesos. El software que incorpora las siguientes características como la automatización de las órdenes de trabajo, ¿no? Todo esto software incorpora el CMMS es una herramienta fundamental dentro de la operación de la importancia del mantenimiento en la continuidad operativa, porque vamos a tener la automatización de las órdenes de trabajo, ¿no? ¿No? Las mediciones y seguimiento del programa del mantenimiento preventivo.
y del predictivo también, ¿no? Yo voy a tener ese tema de las mediciones, el seguimiento del programa, todo eso, las tendencias, cómo va la tendencia, mi registro sobre las fallas, el histórico que tengo que tener, es importante el software, ¿no? Porque me voy a ver las tendencias, cómo me voy desempeñando en el registro el tema de las fallas, cómo va mi registro de fallas, va bajando y tiene que tener, nosotros tenemos a través de este software, esta herramienta, un tema de tendencia para poder garantizar que estas fallas vayan bajando en el tiempo, ¿no? Aplicado yo, por ejemplo, un tema de la gestión de mantenimiento para el tema de operatividad, ¿no? En plantas industriales de Rexol. Estas plantas industriales de Rexol tenían pues bastantes backlog, ¿no? Tenían problemas del backlog, era muy alto, ¿no? Los cortes intempestivos, el tema de la operación no era continua, eran como 500 horas de trabajo que estaban que faltaban atender en tema de operación, habían fallas repetitivas, ¿no? Eh, entonces se pudo bajar en el transcurso de 3 meses a través también de este tema de gestión, porque teníamos un registro de las fallas. El registro de las fallas nos daba, pues, qué tipo de falla se había registrado, digamos, si era por el tema del dispensador, si era por falta de continuidad, si era por el tema del interruptor, si era por un problema amortiguador del dispensador, si era por digamos, por el problema digamos, del surtidor, era un problema de telecomunicación, o era un problema también digamos, bajo aislamiento o tendencias en función a los parámetros. Entonces, no estaba muy, digamos, que se diga, eh, no tenía un rango de parámetros dentro de lo que es el trabajo operativo y eso provocaba las fallas intempestivas. Entonces, todas esas tendencias, esos registros de falla tenemos que llevarlo consigo para poder ir reduciendo y tomar empeño, para poder tener un histórico, ir bajándolo y ver que esto no se vuelva a repetir, porque a veces se vuelve a repetir estos temas de fallas y nosotros tendemos que ir con la gestión cerrando el tema de los registros de fallas y colocando en el historial para poder llevar un monitoreo y un control de todo ello. Entonces el registro de inventarios es importante. Acuérdense que yo les he dicho que siempre el inventario es número uno en el tema de los costos. Nosotros tenemos que tener un registro de inventario, no solamente en el sistema de software, sino también en la parte física, hacer un sistema, tener un registro al momento de llegar al campo, tener un registro al momento de retirarse, ¿no? Hacer su formato de registros o en la parte también del software, o a través digamos, de los celulares, ¿no? Tener estos tipos de registros para poder garantizar digamos, un tema de inventario, no solamente para los materiales, la maquinaria también, el tema de la maquinaria también tener bien repartido en dónde va a estar, en qué planta va a estar el equipamiento de las mediciones que se van a realizar. Así yo me voy a dar cuenta cuánto realmente de equipos necesito, cuánto material voy a tener que tener para cada mantenimiento. Todo eso tengo que registrarlo, los requerimientos de la mano de obra, el recurso humano, cuánto yo tengo cuántas horas hombre me demanda en función a reparar un dispensador, en función de hacer digamos, el cambio de un conductor, el cambio de un tablero, el cambio de una plataforma digamos, de iluminación, el cambio también, digamos, de un motor, eh, todo eso, o el cambio de mangueras antiexplosivas, de tuberías, o de comprensoras, o hacer limpieza de tanques. ¿Cuánto me demanda ese requerimiento? Si yo voy a hacer una limpieza de tanques, voy a hacer una prueba digamos, de bombeos, digamos, o cambio, digamos, de redes, de ductos, de tuberías, yo tengo que saber cuánto me va a demandar esa mano de obra. Y esa mano de obra va a ser en función a un precio unitario para poder registrar
cuánto es lo que yo voy a gastar como coste, porque mis costes, yo tengo que tener mis costes de operación y de mantenimiento, que generalmente son los OPEX controlados, y los que son de CAPEX, que son netamente la inversión, porque yo voy a cambiar un equipo, digamos un motor, voy a cambiar de repente un tanque, o una compresora, o una bomba, ¿no? Una bomba que registra el tema, o digamos el tema de la, digamos de estas bombas de diésel o de petróleo, voy a cambiarlas porque ha aparecido digamos, una innovación mejor y voy a tener que cambiarlo o por normatividad, o tengo que cambiarlo por, digamos, por tiempo de vida útil, o porque falla demasiado, ¿no? O porque o porque o por obsolescencia. Entonces yo tengo que llevar ese tema digamos, cuánto me demanda ese registro de poder cambiar en horas hombre, cuánto es horas hombre por cada cambio que se realiza o cada mantenimiento. Yo tengo que llevar ese control. Si voy a hacer un cambio de un equipo, tengo que llevar un control de mis costes, digamos, tanto de mano de obra como también, digamos, de la inversión que hago como CAPEX, tanto el OPEX como el CAPEX. El personal disponible por especialidades, efectivamente, tengo que tener bien repartido lo que son de especialidades, lo que son los supervisores, los técnicos, los operarios de la parte de energía, de alguna manera viendo el tema de los cables, de los tableros, digamos, del, de la parte de las plataformas de alumbrado, digamos, de los interruptores, de las mediciones y todo ello, de los transformadores, eh, no, de las estaciones, etcétera. Y el tema también del equipamiento mecánico, donde yo tengo que ver la parte de las compresoras, ¿no? Que también entra también de repente hay un tema eléctrico, también de los ductos, de las redes, la parte mecánica, ductos, redes, de los tanques, ¿no? De las bombas. Entonces yo tengo que tener el personal disponible por esas especialidades y que tenga el expertise. ¿Quiénes son los que van a tener el expertise para cambiar una bomba, para realizar una limpieza de tanque? Acuérdense, yo tengo que evaluar esos equipos críticos. Los equipos críticos dentro de una refinería van a ser siempre las bombas, los compresores, las válvulas, los tanques, que son, que son los que van a registrar de alguna manera el tema de la producción. Imagínense un problema, hay una perforación en un tanque, van a tener que parar la producción, se va a paralizar el proceso, se para una bomba de alguna manera centrífuga, digamos, de diésel, se va a parar, entonces hay un problema, entonces, con la parte mecánica de la bomba. Entonces, vamos a tener que de alguna manera paralizar el proceso y la producción. Igual, si se para el tema también si se rompe un ducto, si hay el tema digamos, de las redes de transporte, si hay un problema también de las redes, o si hay un problema en la parte eléctrica también. Entonces son equipos críticos que yo tengo que tener mucho énfasis en todo ello, ¿no? La industria 4.0, perdón, combina el IoT, que es el Internet de las cosas, que es la conexión, que es y el Big Data, que es el background, digamos, el background, el historial que tengo que tener con el predictivo, el preventivo, el correctivo, las fallas, la inteligencia artificial, la automatización y sistemas integrados para mejorar la disponibilidad y confiabilidad de los activos, ¿no? La aplicación de mantenimiento, que son sensores, el importante tener los sensores. Si nosotros queremos convertir, digamos, inteligencia artificial, tenemos que realizar la aplicación de estos mantenimientos, yo tengo que sensorizar todos los equipos, tengo que tener integración de esta gestión de mantenimiento asistido por computadora, que es el MSS o el RPSAP, los gemelos digitales, tengo que tener un backup en la parte de software como gemelo digital, en el caso que de alguna manera sufra un problema, los dashboards en tiempo real, todo eso tengo que aplicarlo yo como una industria 4.0 en la automatización, ejemplo, una situación digital en sensores de temperatura, ¿no?
El mantenimiento en la industria 4.0 utiliza analítica avanzada, inteligencia artificial, el machine learning, modelos de simulación, como por ejemplo el tema de analizar los datos históricos en tiempo real, predecir las fallas, prescribir acciones óptimas en el mantenimiento, ¿no? Priorizar intervenciones según criticidad del activo, cómo funciona a través de los sensores, ¿no? Donde yo saco la temperatura, la vibración, la corriente, el aceite, todo ello, ¿no? La recolección de datos en tiempo real, los algoritmos que a través de la inteligencia artificial analizan los patrones, el sistema evalúa escenarios como son un riesgo, costo, producción y emita una recomendación concreta, ¿no? Siempre esta importancia del mantenimiento continuo en la operativa, como son los activos, por ejemplo, el transformador de potencia, si hablamos de un tema de, digamos, de la parte energética o de la parte eléctrica dentro de una refinería o digamos de un sistema eléctrico, de una planta industrial. Aquí, por ejemplo, datos analizados, la temperatura de aceite, los gases disueltos, la carga de humedad, el sistema detecta incremento anormal de hidrógeno, tendencias crecientes en la temperatura de bajo a alta carga, prescripción del sistema, reducir carga al 15% durante horas pico, programar filtrado de aceite en 10 días y revisar sistemas de evaluación de riesgo. Falla grave en 45 días, nos está dando el tema prescriptivo en el sistema, evitar el valor, siempre evitar una falla catastrófica o parada no programada, ¿no? El activo, por ejemplo, motor de faja transportadora, ¿no? Datos, por ejemplo, la vibración, la corriente, la alineación, ¿no? El sistema identifica qué, desalineación progresiva, incrementos de consumo energético, porque también si hay un tema de vibración, un tema de desalineación, entonces va a haber un incremento de consumo energético, va a haber una desalineación progresiva, la prescripción, alinear el motor eje en la próxima parada de programada de 6 horas, si no se ejecuta la probabilidad del daño del rodamiento de 72 horas, ¿no? Probabilidad de daño del rodamiento de 72 horas. Entonces, la parte mecánica, todo ello hay que evaluar siempre, digamos, o el valor optimiza la ventana de mantenimiento y reduce los costes. La importancia siempre en el mantenimiento de la continuidad operativa, por ejemplo, aisladores y conductores, también los puntos calientes, la alta contaminación, la ejecución de lavados, esto reduce pues digamos, el tema de los disparos intempestivos, beneficios, reducción de fallos no programados, optimización de costos de mantenimiento, la mayor disponibilidad y confiabilidad, soporte de decisiones del plan de mantenimiento 4.0, integración del software, ¿no? Del ERP-SAP, la importancia del mantenimiento en la continuidad operativa, en donde tenemos una mayor disponibilidad de los activos, la reducción de costos operativos, la mejor gestión del riesgo, la decisión basada en datos, cultura de mejora continua. Este, por ejemplo, una elaboración de un modelo de mantenimiento predictivo para transformadores, ¿no? Que se hizo dentro de una planta industrial, en donde básicamente los datos de entrada son la resistencia de vanado, la resistencia de aislamiento, las pruebas de calentamiento, ¿no? Análisis de gases que se da como unos datos de entrada, digamos también pueden ser los análisis cromatográficos, los análisis de aceite, los históricos de falla también como datos de entrada, como son fallas por sobrecarga, por humedad, por cortocircuito, por sobretensiones, por descargas parciales, la información del Internet de las cosas o el monitoreo que se da, tiene que haber conexiones, si no hay conexión a través del Internet de las cosas, o que se pueda hacer un monitoreo en función de las tensiones, corrientes, temperatura, aceite, va a haber problemas, no va a haber datos de entrada conforme al tema de las, digamos, del, digamos, de estos, digamos, de esta información, como son las tensiones, corrientes o temperaturas que se puedan lograr en el equipo, ¿no? Las alertas de falla, digamos, y todo ello que se da dentro de un equipo. ¿Y cuál es el modelado? Hace un modelado, porque la inteligencia artificial a través del modelo del mantenimiento predictivo hace un modelado, ¿no? Elabora un modelo de basado en la data histórica que puede ser mínimo un año o máximo pueden ser 5, 10, ¿no? A estos transformadores que van dentro de una planta industrial, la aplicación de tecnologías como el Machine Learning, que son árboles de decisión, el Random Forest, las redes neuronales, hace uso de herramientas tecnológicas no licenciadas como el on-price,
saca una salida, un valor de negocio, donde la predicción de la detección de falla puede ser criticidad alta, la criticidad media o baja, ¿no? Esta en función de, digamos, de las criticidades digamos, de la tabla de la probabilidad versus el impacto que se puede realizar dentro de un riesgo, ¿no? Y se puede sacar un valor del negocio, ¿no? Donde yo pueda verificar a través de la inteligencia artificial cuándo yo voy a realizar mi mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo. Si la probabilidad de la criticidad es alta, yo tengo que actuar eh, muy rápido, ¿no? Inmediato, como se dice. Y la criticidad media, pues, actúo una probabilidad de falla entre 40 y 70%, es una probabilidad baja, ¿no? Media, y el 0 a 30% es una probabilidad baja, y acá, si es alta, pues yo tengo que hacer la reparación, el rebobinado, el cambio de transformador, tengo que ver de repente un cambio que se pueda realizar. Si es criticidad media, tengo que realizar el predictivo, la adecuación de protección, etcétera, y criticidad baja, la inspección visual. Entonces, todo ello me va a dar como un modelo para que de alguna manera me optimice los tiempos, me predizca la falla en el futuro, me dé la continuidad del servicio, me reduzca los costes, los tiempos y también el recurso, ¿no? Y sobre todo este tema de los costes operativos, que es el OPEX, ¿no? Y te garantiza la continuidad del servicio y sobre todo el impacto directo en la producción y en los procesos, para que el cliente no se quede sin, digamos, sin energía, sin disfrutar de energía, si se trata de energía eléctrica, o si no se quede sin algún problema en el tema digamos, del, de la parte del surtido del combustible, como lo que sucedió con el tema de la tubería que se rompió, ¿no? ¿No? En este tema del Cusco, que es un problema que hubo en el gas y un impacto negativo. Imagínense el impacto negativo que produjo, los costos sobre el tema de los costos. Entonces, y sobre el tema digamos, de la producción. No hubo producción de gas, y si no hubo producción de gas, entonces, ¿qué produjo ello? Que produjo ello el tema del problema, digamos, que no llegaba digamos, el gas a las plantas, y estas no lo comercializaban. Y entonces empezó el tema digamos, de los costos a subir, incrementan los costos, y esto hace que impacte negativamente en la parte de comercialización, en la parte digamos, digamos, del cliente, porque se ve perjudicado esto, ¿no? Entonces, si yo no sé, hacemos un mantenimiento o no evaluamos, porque esta es una ductería, una red de transporte. Si no evaluamos la red de transporte, estimados colegas, estimados alumnos, si no hacemos un seguimiento, un monitoreo de ello, si no aplicamos el mantenimiento productivo total, si no evaluamos digamos, los predictivos, si no analizamos lo que tenemos, digamos, con las fallas que hemos tenido, el background, no podemos tener una continuidad del servicio, va a parar los procesos, y si lo paran los procesos, afecta al cliente final. El cliente final, el tema digamos, de los procesos, eh, el impacto negativo en los costos digamos, para el que produce, y, y en el caso del cliente final, ¿no? Como es el consumidor, el que llega al consumidor va a tener un impacto muy alto en los costos, porque sube el equipo. Igual sucede con la energía, esta es energética en la parte del gas, igual sucede con la energía eléctrica. Si no sale, entonces digamos, si la comercializadora no produce energía hacia los clientes finales, de alguna manera tiene que compensarlos, y va a tener que pagar una penalización en ambos lados. Va a tener que pagar penalización por parte del organismo supervisor de la inversión de la energía. ¿Por qué? Porque no adecuaron mucho, no hicieron un proceso, no hicieron un tema del proceso en el tema de la elaboración del mantenimiento, cómo son las fases del mantenimiento, lo que ya justamente lo hemos estudiado acá, ¿no?
y que es muy importante llevarlo en cuenta porque es el tema de la planificación, la programación, la ejecución, seguimiento, monitoreo, la optimización, la gestión del recurso, la gestión de costos, la gestión de riesgo, lo hemos hecho en el riesgo, la comunicación, que es importante. Es muy importante tener en detalle esto, ¿no? Los beneficios para esta gestión comercial, la reducción de costos de la compra de energía, la optimización de las estrategias tarifarias, el mejor experiencia con el cliente, el soporte de la decisión de expansión y marketing, la mejor planificación de la operación e inversión del sistema, como el tema operativo, la gestión de eficiencia del mantenimiento preventivo, la integración de la energía renovable, ¿no? Relación entre operación y mantenimiento. La confiabilidad se logra cuando las operaciones y el mantenimiento trabajan integrados, alineados a la estrategia del negocio, ¿no? Ejemplo, pues las operaciones informan sobre las sobrecargas, mantenimiento ajustadas a las frecuencias, la confiabilidad analiza las tendencias, la reducción de la falla y mayor disponibilidad del sistema eléctrico, ¿no? El mantenimiento es un proceso utilizado para determinar que se debe hacer o se debe asegurar para cualquier activo físico, continúa haciéndose lo que los usuarios quieren que hagan en su contexto operacional actual, ¿no? Aquí, por ejemplo, los principios del mantenimiento central en confiabilidad, el objetivo primario del RCM es preservar la función del sistema. Claro que sí, esos son los principios. Siempre va a preservar la función del sistema. Identificar los modos de falla, cuáles son los modos, los tipos de falla que pueden deshabilitar la función, la continuidad del servicio, priorizar la necesidad de la función, los modos de falla, seleccionar las tareas de mantenimiento preventivo aplicables y efectivas a los modos de falla prioritarios, ¿no? Eso es como un principio del RCM, ¿no? Para la otra sesión vamos a estudiar directamente lo que son correctivos, los preventivos, los predictivos, ¿no? El mantenimiento centrado en confiabilidad, la disponibilidad, la confiabilidad, el mantenimiento, el tiempo medio entre falla, el tiempo medio de reparación, los indicadores importantes, ¿no? Eso vamos a estudiar como parte del sistema energético en la otra sesión. En la parte de los riesgos, ¿qué es un riesgo? Riesgo es un eventual potencial que si ocurre tiene un efecto negativo en al menos uno de los objetivos de un proyecto, tales como el plazo, el costo y la calidad. Puede ser definido como una combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias, ¿no? Incluyendo la severidad de estas, o sea, el riesgo y la probabilidad por el impacto, ese es el riesgo, ¿no? Y la tendencia en esta administración de riesgo, una vez identificado y evaluado los riesgos a los que se está expuesto, el siguiente paso consiste en organizarse para estudiar y seleccionar las técnicas gerenciales más adecuadas dentro del límite económico aceptable para manejar tales contingencias, ¿no? El manejo del riesgo, lo como le indicaba, ¿no? Tratamos siempre en los riesgos operacionales de sistemas energéticos, siempre lo que se hace es eliminar, lo que es evitar el riesgo, ¿no? Elimina la exposición al riesgo, no realizar determinada actividad. Mitigar, evitas el riesgo, no. Cuando evitas el riesgo quiere decir que no lo tomas el riesgo, lo evitas, no lo tomas. Mitigar, adopta las medidas preventivas a fin de aminorar las pérdidas ocasionadas por la materialización del riesgo, ¿no? Aceptas no realizar ninguna acción. Prácticamente aceptas el riesgo y lo tomas, ¿no? Transfieres el riesgo y lo compartes, hacer participar a terceros como una aseguradora también, ¿no? Nosotros transferimos el riesgo, compartimos el riesgo, ese es el riesgo, el manejo del riesgo. Y todo esto tenemos que llevarlo, evitamos, simplemente no lo tomamos, no lo exponemos, mitigamos, quiere decir que adoptamos medidas preventivas para minorar las pérdidas, ¿no? Y aceptamos, quiere decir que no realizamos ninguna acción, pero sin embargo, aceptamos ello y transferimos para compartir a través de un tercero, ¿no? El plan de contingencia, transferir el riesgo, prioridad de acción, rechazarlas, controles de minimizar el impacto es mitigarlas y no se requiere acción que es aceptarla. Esa es la matriz del riesgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, los niveles de riesgo, la matriz del riesgo, el impacto, ¿no? Eso es la probabilidad versus el impacto, siempre tener en cuenta, donde el verde es la probabilidad pues muy baja, el amarillo es la probabilidad media y el rojo es la probabilidad muy alto o alto, ¿no? El color del riesgo es riesgo aceptable verde, el tolerable es amarillo, el riesgo alto es medio anaranjado y el rojo es extremo, ¿no? Entonces, aquí es el mapa de calor
y los rangos específicos para la evaluación del riesgo, ¿no? El análisis de riesgo es básicamente asumir el riesgo, se acepta el riesgo potencial sin tomar las medidas, ¿no? No aceptamos el riesgo, asumimos el riesgo, ¿no? Evitamos el riesgo si la prestación de un servicio supone un gran riesgo en el servicio, se deja de prestar y no tomamos el riesgo. Gestionar el riesgo, establecer una serie de controles contramedidas que permiten mitigar o limitar el riesgo a unos niveles aceptables, ¿no? Y transferirle a traspasar el riesgo a otra compañía, ejemplo, la póliza de seguro, ¿no? Transferir el riesgo significa pues entregar la responsabilidad. ¿En qué consiste, no? Esta transferencia responsabilidad a otra persona u organización, ¿no? Para que se encargue de prevenirlo, eliminarlo o asumir el coste financiero en caso de que un evento negativo ocurra. Con la transferencia de este problema pasa a ser una organización, una persona en la que se entrega la responsabilidad. En este caso también puede ser es por ello que se puede hacer aceptado o transferir o compartir el riesgo a través de una póliza de seguro, ¿no? Y esto es importante también porque también te mitiga el riesgo y de alguna manera puedes llevar el trabajo, la ejecución digamos, del proyecto más, digamos, con mayor enfrentamiento al tema de las fases, ¿no? De un proyecto. El contrato de seguro, las pólizas de seguro, es un contrato en el cual una persona, asegurador, se obliga a un cambio de una suma de dinero prima a indemnizar a otro asegurado, a satisfacer las necesidades de esta o integrar a un tercero beneficiario dentro de las condiciones convenidas, las cantidades pactadas para compensar la consecuencia del evento incierto. Yo transfiero el riesgo, ¿no? A través de una compañía aseguradora. Yo tomo como beneficiario, me va a pagar una indemnización. Eso es, limita los daños de las pérdidas. O sea, yo voy limitando los daños de las pérdidas, ¿no? Tomo una póliza de seguro y me beneficio, ¿no? La transferencia de riesgo en empresas de oil and gas. Por ejemplo, la empresa de petróleo analiza y determina cuáles riesgos pueden ser asumidos por la empresa, cuáles pueden ser reducidos a través del programa de seguridad y mantenimiento. Y por último, cuáles son los riesgos asegurables que deben de ser transferidos a la compañía de seguro. Por el grado de la especialidad en oil and gas, o sea, petróleo y gas, las principales pólizas de seguro que se obtienen para las empresas reaseguradoras del mercado internacional que mantengan buenas condiciones de solvencia y estabilidad financiera como garantía de la oportunidad de indemnización de los siniestros amparados bajo los términos y condiciones de cada póliza contratada, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la propiedad de lucro cesante, ¿no? En la parte de aviación, en la parte digamos, este tema es, este tema es el proyecto de modernización de la refinería Talara, ¿no? Aquí tenemos el CAR, que combina la cobertura de daños materiales de la obra CAR, que es, ¿no? CARALOP, el sabotaje, el terrorismo, responsabilidad social, transporte de carga, esto lo pueden realizar como póliza de seguro dentro de una empresa petrolera, ¿no? Responsabilidades civiles, ¿no? Aquí, por ejemplo, las pólizas de encargado de la concesión del gas natural, eh, todo riesgo de edificio o FP, ¿no? Mm, Aquí tenemos para todo el tema, digamos, tanto de aviación como la parte digamos, de transporte, de buques. Este es el oleoducto norperuano, las plantas de aeropuertos operadores del Perú, aquí planta de aeropuertos por operados de terceros, que es, que es la parte del Callao, refinerías de Petroperú, ¿no? Líneas de tren, buques de distribución, las plantas de venta o terminales propios operados por Petroperú, ¿no? Y plantas de venta de terminales propios operados por terceros. Y acá están la responsabilidad civil, póliza de responsabilidad civil, cascos no pesqueros, ¿no? Reflectador de embarcaciones, ¿no? Aquí tenemos sabotaje y terrorismo, pólizas downstream, en el lote 1, 64 y 192, directores, gerentes, también hay pólizas para directores, responsabilidad civil para directores y gerentes. A veces cuando uno toma una mala decisión, también hay póliza para ello, ¿no? Porque también eso impacta directamente en los costes, los servicios públicos, las pólizas de SCTR, salud, pensión, vida ley, ¿no? Tanto para stream, como son exploración, explotación, como el mainstream,
que es el transporte, almacenamiento, y el downstream, que es la refinería, distribución y comercialización. Estos son las pólizas de seguros operacionales, los riesgos patrimoniales, los riesgos humanos, la responsabilidad civil, los seguros de ley y las pólizas de proyecto. En este caso, para el proyecto de modernización de la refinería Talara, unidades auxiliares y trabajos complementarios, ¿no? Que básicamente ha aplicado el CAR a LO, que es combina la cobertura de daños materiales de una obra CAR para la protección ante la pérdida de ingresos financieros por retrasos en su finalización, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el ALOC, que se indemniza a los propietarios por los beneficios no obtenidos debido a los siniestros cubiertos, incendios, inundaciones. Todo esto son pólizas de seguro bajo los riesgos operacionales de los sistemas energéticos, ¿no? En este caso, oil and gas, propiedad de lucro cesante, los riesgos patrimoniales, ¿no? El sabotaje, terrorismo, transporte para cargas, cascos no pesqueros, automóviles, los riesgos humanos, tenemos accidentes personales por aviación, por transporte fluvial y terrestre, por programas prácticas, tenemos responsabilidades civiles, póliza de responsabilidades civiles comprensivas para servidores públicos, para embarcaciones, para aviación y seguros de ley como el SOA el flota liviana y pesada, el SCTR, pensión y salud, y la vida ley, que son también pólizas dentro del seguro de ley. Y estos son pólizas que se dan dentro de los sistemas, de los riesgos operacionales en sistemas eléctricos, en sistemas energéticos, principales pólizas de seguro, como el seguro de responsabilidad civil, que es el asegurador que obliga a indemnizar los daños y perjuicios causados por terceros, la propiedad de lucro cesante. A veces hay un problema de pérdida o daño físico, incluida la rotura de la maquinaria, que puede ocurrir en los bienes inmuebles o muebles de lucro cesante. Es una cobertura complementaria, como nombre indica, ganancia dejada de percibir, ¿no? Esto puede haberse aplicado a una propiedad de lucro cesante en la tubería que se rompió, por ejemplo, el ducto que es me imagino que este tema digamos, de la empresa TGP ha tenido por bien asegurarse con las pólizas, porque son grandes empresas, estamos hablando de empresas grandes que realizan el tema de la distribución en este caso, del producto digamos, del petróleo, del diésel, ¿no? Y esto tiene que también haberse cubierto con propiedades de lucro cesante, póliza de sabotaje y terrorismo, que son seguros de terrorismo y sabotaje, cubre los daños físicos y pérdidas por la interrupción del negocio debido al terrorismo y sabotaje y otras derivadas por la situación política del país, póliza de deshonestidad también, que hay asegurado el debido acto deshonesto a los empleados, robos, bienes, también hay este tipo de pólizas que se dan, ¿no? La evaluación de los nuevos riesgos, el Cyber Risk, que es ciberseguridad, el OSI, pólizas de seguros contra contratistas, accidentes personales, visitantes, trabajadores, seguro de crédito, los pólizas de deshonestidad, las pólizas de responsabilidad civil, ambiental y marítima, ¿no? Los participantes del mercado de seguros, ajustador de seguros, la compañía de seguros, los brokers de seguros y los asegurados, que es parte también del sistema del seguro. Los reportes e informes, es muy importante tener reportes e informes en el tema del riesgo. Un buen sistema de reportes ayuda a comprender los riesgos reales o potenciales de forma más rápida y eficiencia que otros métodos y ayuda a la decisión correcta también, ¿no? La información del monitoreo, que es la calidad y la cantidad de la información que debe ser suficiente para garantizar que todos estén bien informados y en el momento adecuado para tomar las decisiones correctas, ¿no? Las herramientas técnicas del monitoreo de riesgo, que es la evaluación de riesgos, la auditoría de riesgo, la tendencia, análisis de tendencias y las respuestas a riesgo, que es muy importante, en este caso, lo que son procesos definidos que generan una vez que se ha identificado el riesgo, ¿no? Y los riesgos operacionales del sistema también son por tipo en este caso, de tipo de riesgo, que son seguridad, basados en explosiones, en los incendios, en la fuga de gases, en el medio ambiente, que son derrames de petróleo, la contaminación de los suelos y el agua, en la parte operacional, que son fallas de equipos críticos, paradas no planificadas, en lo económico, pérdidas por interrupciones, penalidades contractuales, ¿no? Bueno, esos son el tema, digamos, de la sesión uno. Aquí tenemos los textos de consultas. Tenemos al DEVOL de Oil and Gas de Production, el Handbook, el API, Standard American Petroleum Institute,
los ISO 14224, confiabilidad en oil and gas, el ISO 55000, gestión de datos activos, es muy importante, estos ISOs hay que leerlos para tener una profundización, el tema oil and gas, ¿no? Es muy amplio este tema, ¿no? Tenemos páginas para profundizar, que es el API, que es una organización de American Petroleum Institute, la Sociedad de Petróleo e Ingeniería, también, y la Agencia de Energía Internacional, que es dada por los Estados Unidos. Muchas gracias. El 80% del éxito consiste en estar ahí. Muy amable por su atención, estimados alumnos. Gracias por su participación y bueno, estoy presto para poder de alguna manera cualquier inquietud. Muy amable de su parte. Ha sido para mí un placer compartir este espacio de aprendizaje. Bien, ¿me escucha? ¿Magíster, logra escucharme? Sí, Denis, ¿qué tal? Ay, Muy sí, amable. bien, excelente, excelente la sesión del día de hoy, Magíster. Muchas gracias por esta ponencia. Estoy segura que los profesionales han tomado lo mejor de esta sesión y, bueno, si hubiera alguna consulta, lo podemos dejar para la próxima clase porque debido al tiempo ya no podemos continuar porque yo voy a pasar a explicar ahorita a los estudiantes acerca de la aula virtual, acerca de la certificación y, bueno, despejar dudas con respecto a Elevate. Muchas gracias, Magíster. Nos estaríamos viendo en la próxima clase. Buenas noches. Muy amable, Denis, de tu parte. Y bueno, ya para la otra clase, la sesión 2 ya vamos a entrar a lo que es identificación de tipo de mantenimiento según criticidad. Muy amable de su parte. Muchas gracias con todos.
Buenas noches, profesionales. Disculpen, debido a dificultades técnicas, no va a ser posible realizar la presentación. Bueno, quería compartir mi pantalla para poder explicarles cómo ingresar al aula virtual, pero no se preocupen que voy a enviar el paso a paso mediante el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Ok? Además de ello, mejor voy a responder las dudas que puedan tener aquí por el chat y de esta manera vamos a hacerlo de una manera más ordenada y eficiente, ¿sí? Para que me puedan entender. ¿Ok? Así que, ¿alguien tiene alguna duda? Por favor, lo puede escribir aquí en el chat para poder yo ayudarlos. ¿Alguna duda con respecto a la certificación? Les comento que el certificado es avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sale con 120 horas académicas, que son las horas que van a llevar a cabo en vivo con nosotros y complementados con el material académico que se encuentra en su aula virtual. ¿Ok? Este diploma consta de 5 sesiones, ya seguramente ha podido visualizar su cronograma que hemos enviado por el grupo de WhatsApp. Acaba esas 5 sesiones, ustedes van a tener que rendir una evaluación final, ¿ok? Y de esta manera poder descargar su certificado. Recuerden que todas las clases son de acceso completamente gratuito, no tiene ningún costo. Sin embargo, si es que ustedes desean su certificado, es opcional y tiene un valor promocional, en este caso que es de 89,90. Ese abono, ese pago lo pueden realizar desde el día de hoy o hasta la última clase, ¿ok? O sea, pueden continuar viendo las clases sin ningún costo. La última clase es el día 22 de abril. Hasta esa fecha, ustedes pueden realizar su abono, en este caso de 89,90. Ahora, este valor, ¿qué incluye además de su certificado? Bueno, incluye además también su acceso al aula virtual, en donde van a poder visualizar sus PPTs, van a poder descargarlos, la grabación de las clases también, y material extra que nos brinde el ingeniero, el docente acá. A ver, Brian, ¿todos rinden la evaluación o son los que quieren? No, todos rinden la evaluación, ¿ok? Pero para la certificación sí es necesario realizar su inversión de 89,90. Todos pueden rendir su evaluación, medir sus conocimientos. Sin embargo, para quien desee su certificado, el valor es de 89,90. Entonces, estudiantes, deseo que me hagan preguntas para que quede todo claro, para que no quede nada al aire y de esta manera se vayan listos, ¿no? Para poder continuar con la próxima clase. Anthony, sí, justamente para entrar al aula virtual quería explicarles el procedimiento, pero les explico lo que es antes de. Miren, para poder tener acceso al aula virtual es necesario realizar primero la inversión de 89,90. Una vez realizado el pago, nosotros le vamos a dar su acceso con su usuario y su contraseña. ¿Ok? Ya ustedes van a poder entrar a su aula virtual, visualizar las PPTs y el material que nos brinda el docente. Y cuando acaben los 5 módulos, descargar su certificado desde su aula virtual. Ese es un punto muy importante. El certificado se descarga únicamente desde el aula virtual. ¿Ok? Sí, como dice Brian, no he podido yo mostrarles ahorita cómo ingresar, ¿no? Quería enseñarles por dificultades técnicas que ahorita estoy teniendo con, ¿no? La red, pero no se preocupen, quizás también el día de mañana, al finalizar, también les voy a mostrar un poco la grabación, perdón, un videíto de cómo acceder, y si es que se me da la posibilidad, voy a poder también enseñarles, ¿ok? Javier Núñez, o Xavier, ¿no? ¿Dónde realiza el pago? Sí, una vez acabado este Meet, esta clase, esta primera clase, voy a enviar por WhatsApp su lista de asistencia, su link de asistencia para que puedan validar su participación ahora al módulo 1 y también voy a enviar los medios de inversión, ¿ok? Una vez hecho el pago, la captura de pantalla nos lo envían por interno para poder hacer la validación correspondiente y su usuario y su contraseña. Lo pueden mediante billetera digital, en este caso Yape o Plin, o también lo pueden realizar mediante depósito o transferencia a los números de cuenta operativos de Elevate Perú. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Por favor, no se queden sin responder o con alguna pregunta sin responder. ¿Sí? Recuerden que su certificado va a salir con 120 horas académicas. Es su certificado más su constancia de estudios. ¿Ok? En su constancia de estudios van a poder verificar su, con la nota final del examen que ustedes van a realizar al culminar este diploma. Franco, claro, los profesionales que están fuera de Perú pueden pagarlo por PayPal. ¿Ok? Si ese es tu caso, Franco, por favor escríbenos por interno para poder enviarte el link de PayPal. ¿Ok?
Bien. Sí, ya se puede retirar, no se preocupe. Nos vemos el próximo miércoles 15 para nuestro segundo módulo. Buenas noches a todos.